Ok, correcto. Bueno, teniendo en cuenta que vamos a dar continuidad entonces a lo que sería el cómputo métrico de revoques, vamos a hallar lo que sería el cómputo de las aristas y de las mochetas de abertura. Ambas o ambos cálculos se hacen en metraje lineal, teniendo en cuenta que es una terminación en los revoques, ¿verdad? Cuando hablamos de aristas, podemos hablar también de cantos, ¿verdad? Que es la unión básicamente que encontramos en el revoque exterior de dos paredes, lo que implica una terminación adicional, ¿verdad? Entonces, eso lo haríamos computando la cantidad de metros lineales que implica justamente la unión entre esas paredes. Para ello, observamos en nuestra planta, ¿verdad? Arquitectónica, ya la que habíamos trabajado para el cálculo de revoques, o sea, identificamos en ella lo que serían los vértices, ¿verdad? O las aristas observadas en ese proyecto arquitectónico que están señalizados en circulitos verdes de menor tamaño, ¿verdad? Y para el cálculo de las mochetas tendremos en cuenta que las mochetas vamos a hacer un cálculo de mochetas simple, eso quiere decir que no haría a ambos lados de la abertura, haría solamente a un lado, ¿verdad? Que haría sobre la fachada. Por ello están marcadas justamente todas las aberturas que tengo en fachada, ¿verdad? Ya sea en fachada principal, en fachada lateral y posterior. Para la identificación de las aristas, entonces, tengo en cuenta la nomenclatura que nosotros habíamos establecido ya para el cálculo del cómputo métrico de paredes, ¿verdad? Entonces, identifico las aristas. La primera es la comprendida entre la pared A y la pared E, entonces, por lo tanto, la identifico como arista A, ¿verdad? Que tiene un metraje lineal de 2,90, teniendo en cuenta que es el mismo correspondiente a la altura mínima o utilizado en el cálculo justamente de los revoques como altura mínima, ¿verdad? Después tenemos la arista número 2, que es justamente la que se compone por la pared E, ¿verdad? Y la pared D. Entonces vemos también que su metraje sería correspondiente a 2,90, ya que también es una altura mínima, ¿verdad? Lo mismo se daría justamente con la arista de la pared E, ¿verdad? Y, perdón, la pared D y la pared eh, sería H, creo esta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. No, perdón, la pared D y la pared G. Después tenemos la arista conformada por la pared F y la pared C. Y tenemos la última arista conformada por la pared A y la pared H. Ya numeradas todas, entonces le asignamos los valores correspondientes. Todas las aristas son de 2,90, las que se hallan justamente sobre altura mínima, a excepción de esta arista, ¿verdad? En la que yo tendría que tener en cuenta la altura máxima, que la última utilizada fue de 3,80 metros. Entonces, una vez identificadas ya las alturas de todas las aristas, yo procedo a una sumatoria. Mi sumatoria de aristas me da 15,40 metros, que serían básicamente metros lineales a tener en cuenta para terminación de revoques. Para el cálculo de mochetas, lo que hago básicamente es perímetro de la abertura, teniendo en cuenta que ya tengo 1, 2, 3 aberturas altas o 3 ventanas altas de igual dimensión y 3 ventanas bajas que tendrían también la misma dimensión, ¿verdad? Perdón, acá no me di cuenta que el stretch lo activé. Esta es una abertura justamente alta. Entonces procedo al cálculo de mochetas. Para el cálculo de mochetas lo que hago es básicamente la aplicación de un perímetro, donde yo lo que hago es la sumatoria de los lados. En este caso tengo dos lados iguales, ¿verdad? Que serían de 1 metro, y dos lados iguales que serían de 0,50 en el caso de mis ventanas altas. Lo que me da un metraje de 3,10 multiplicado por 3 me queda 9,30. ¿Por qué multiplicado por 3? Porque tengo 3 unidades de ventanas altas sobre fachada. Después tengo el cálculo justamente de lo que sería el perímetro también de ventanas, pero con la dimensión de ventana baja,
donde tengo dimensiones de 1,50 por 1,05 de altura, lo que me da una sumatoria de 5,10 aplicada por 3 unidades sobre fachada, me da también un metraje de 15,30. Y después tengo una abertura o una puerta de acceso también situada sobre fachada, donde voy a dar también, o sea, donde voy a proceder también a la sumatoria de lados. En este caso, la mocheta de la puerta va a tener solamente 3 lados porque la otra da con el piso, ¿verdad? Entonces no puedo revocar. Entonces haría 2 lados de 2,10, un lado justamente correspondiente al ancho de la hoja de ventana, de la hoja de puerta, perdón, que sería de 0,80, totalizando así una mocheta de 5 metros. Procedo de nuevo a una sumatoria total de mochetas, donde tengo en cuenta justamente la sumatoria correspondiente a las 3 unidades de ventana, de ventanas altas, correspondiente justamente a 9,30. La sumatoria de ventana 1, correspondiente a las ventanas bajas de las 3 unidades, que son 15,30. Y la sumatoria de puerta sobre fachada, o sea, puerta en fachada o puerta de acceso en fachada, que tiene una sumatoria de 5 metros, totalizando así 29,60. Entonces, esta sería mi sumatoria de mochetas en abertura, ¿verdad? Y la sumatoria de aristas sería de 15,40. Si yo voy a tomar una sumatoria nuevamente total de mi metraje lineal a tener en cuenta de terminación, entonces haría la sumatoria de mochetas de abertura más la sumatoria de aristas, totalizando así 45 metros lineales. Hasta allí lo que sería hoy, ¿verdad? Es súper cortito a modo de no adicionar justamente tareas correspondientes a la parte de cómputo. Y dando un poco de continuidad a lo que sería revoques, y así terminamos lo que sería revoques interiores y exteriores. Esto entonces, o el cómputo de aristas y mochetas, sería una culminación de lo que serían los revoques exteriores, porque son terminaciones justamente observadas en fachadas que yo aplicaría, tanto para puertas y ventanas situadas en las fachadas de mi proyecto arquitectónico. No sé si quedó claro para todos Sí, o hay alguna profe, consulta. yo Sí, tengo una consulta. ¿Esto le sí, sí. vamos a agregar entonces al trabajo de revoque interior y exterior? Así mismo, Estos ustedes se dan cálculos. cuenta que exactamente esto sería un complemento a lo que sería revoque exterior. Ajá. Es un Y cálculo en realidad, no sí, hace perdón, falta poner alguna grilla o algo así, ¿verdad? no hace falta. Esto ya ustedes se dan cuenta que simplemente nosotros lo que hacemos es identificar las aristas, nombrando las aristas correspondientes con su metraje y después se procede a una sumatoria. Lo mismo para el cálculo de mochetas, lo que se hace es identificar justamente la abertura y después multiplicar por la cantidad de unidades de abertura que tengo de esas dimensiones, ¿verdad? Siempre y cuando el único detalle que tenemos que tener en cuenta es que tratamos solo de las aberturas situadas en fachada. Como ustedes ven, no aparece la puerta del baño ni tampoco la puerta de conexión al dormitorio, solamente aquellas que están situadas en fachadas. Ese sería el único detalle, ¿verdad? Y si bien voy a adicionar únicamente una tarea, ¿verdad? Yo considero que es un cálculo bastante sencillito y bastante cortito para complementar un poquito el ejercicio de la clase pasada y no dejar tampoco de dar ningún contenido al día de hoy y aprovechar nuestro tiempo. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tenía una última duda, pero, o sea, Sí, no tiene que ver con esta clase. sí, Esta tarea de la superficie del techo, o sea, sí, calcular y sí. todo eso tampoco Ajá. hace falta hacerle ningún tipo de grilla, ¿verdad? Es un No cálculo hace así, falta sencillo tampoco también. hacer Ok. ningún tipo de grilla. Ustedes se dieron cuenta que nuestro techo es bastante sencillito, son dos aguas, ¿verdad? Y Ujú. básicamente es nada más que el cálculo de longitud real y después ya la multiplicación por la superficie. No, no vale la pena hacer una grilla para un cálculo tan sencillo. Sí, aquellos que, por ejemplo, necesito yo que me especifiquen las medidas más bien por una cuestión de corrección, sí yo les solicito justamente la grilla correspondiente para ver qué es lo que calcularon y así también, en caso que haya un error de matemática, ahora yo pueda verificar un poco el proceso que ustedes llevaron a cabo, los datos que tuvieron en cuenta, así también considerar el proceso ahora. Es por eso que siempre les pido que confeccionen las grillas.
¿Alguna otra consulta? Bueno, chiquitos, si no hay ninguna consulta,